Y ahora vamos a hablarles de lectura y de índices de lectura, porque hay unos datos que nos llaman la atención y queremos reflexionar sobre ellos. Canarias cerró el año pasado con el segundo índice de lectura más bajo de todo el país. Lo dice un estudio de la Federación de Editores de España. Los expertos afirman que el hábito debe iniciarse desde la infancia para favorecer luego el pensamiento crítico de los adultos. Raquel Toste ha hecho un reportaje al respecto. ¿Cuál es el estado de salud de la literatura infantil en Canarias? Cuéntanos. Buenos días. Pues en cuanto a la calidad de los textos, Marta, la salud es inmejorable. En Canarias hay muchísimos referentes desde hace muchos años de escritores, no solo para adultos juveniles, sino también de escritores de literatura infantil. Por ejemplo, Pepa Aurora en Gran Canaria, en Tenerife. Hemos hablado con Ernesto Rodríguez Abad, que nos decía, esto sí es cierto, que la literatura infantil no tenía una entidad propia por sí misma hace 20 o 30 años. Él ha publicado más de 30 libros de literatura infantil y asegura que tiene sus propios códigos y, como decías, es muy importante que sea a edades tempranas, que el hábito comience a edades tempranas. Los escritores en Canarias hablan también de la insularidad. Si bien ahora con la conectividad, con la web y con internet no cuesta tanto llegar a cualquier parte del mundo, hace 30 años no era igual. Para los que aún no saben leer, además de los padres, contar cuentos en casa, ¿qué otras alternativas hay, Raquel? Bueno, la alternativa, los cuentacuentos. Hoy, por ejemplo, en los ayuntamientos, en los centros escolares, pues ya no hay duda de que es necesaria la iniciación a la lectura en edades muy tempranas. La figura del cuentacuentos es importante y también ha ido ganando entidad con los años, porque se trata de que el niño pueda haber representado el cuento y de ahí atender al cuento desde la curiosidad. Esto es muy importante porque va a desarrollar el pensamiento crítico y también el pensamiento abstracto, y esto es necesario para la resolución de conflictos en la edad adulta y también cuando es joven. Es además importante que comience cuanto antes, como decías, los padres en casa a leer cuentos, pero es que también hemos hablado con Isabel Bolívar, que es experta en bebecuentos. Dice que hay que iniciarse desde los 0 a los 3 años, con música, ritmo, con los sentidos, lo táctil, para el desarrollo intelectual del bebé. Si te parece, lo mejor es que yo me calle ya y disfrutemos de este reportaje. ¿No sabes de dónde viene la nieve? No, mami. Pues mira, la mamá le contaba muchas historias, muchos cuentos. Soy feliz con la literatura, cuando escribo vivo, es que me da vida. Caminando por el bosque. Yo creo que tienes que resucitar a tu niño, el niño que tú llevas dentro. Según un estudio publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, Canarias cerró 2018 con el segundo índice de lectura más bajo del país. Un dato injusto dada la alta calidad de los textos que se escriben en el archipiélago. La lectura fomenta la capacidad crítica y el pensamiento abstracto, de ahí que deba comenzar el hábito en edades tempranas. La literatura infantil realizada en Canarias se ha convertido en un referente para muchos países. Esta historia sucedió en lo más profundo del bosque umbrío, allí donde viven seres mágicos. Nacido en Los Hilos, en Tenerife, Ernesto Rodríguez Abad es un escritor consagrado y buena parte de su producción la ha dedicado a despertar el amor a las letras entre los más pequeños. Mi madre me pudrió de literatura, me llenó de textos, me recitaba poemas a Bécquer y a Rosalía de Castro y a Machado y a todos los grandes poetas. Creo que al público infantil hay que darle también cosas un poco complejas, que tengan que preocuparse por buscar una palabra o que un adulto tenga que ayudarlos a caminar en la lectura. No explicarles ni darle la visión del adulto. Con más de una veintena de publicaciones infantiles, defiende una iniciación desde la infancia a los grandes personajes literarios. Reescribir un Quijote desde el ojo de un niño y convertirlo en imágenes y palabras que abogaban por la libertad de pensamiento. Al niño lo estás metiendo ya en una reflexión, en un conflicto, y cuando llega a los 15 años, pues posiblemente ve el Quijote de Cervantes y dice, ay, me lo voy a leer. Antes de que amaneciera, debía despertar a todo el mundo y ya quedaba poco. José Saramago decía que lo más difícil era escribir literatura infantil porque tienes que adaptar el lenguaje, las frases tienen que tener una estructura sencilla, exponer las ideas de una manera muy clara. A mí me ocurre que a lo mejor yo escribo y llego por la noche y le digo a mi hija, maravilloso, vas a alucinar con lo que he escrito, te va a encantar, y empiezo a leérselo y me dice, no lo entiendo. Y te das cuenta que lo que funciona en la mente de un adulto
de una persona adulta, en la de un niño es distinto. Hace tan solo unos años que Ana Belén Hormiga decidió dedicar más tiempo a lo que ya era una de sus pasiones, escribir historias. Tras alguna negativa, las editoriales nacionales decidieron publicar sus libros. En tan solo 3 años, sus lectores se cuentan por miles y vende en todo el país. Empecé a leerle a mi hija, ella me decía, bueno, pero la historia no podría ser, se la escribía. Al ver que a mi hija le gustaba, seguía escribiendo. El cuento es un soporte que reúne muchísimas cosas. Sobre todo la afectividad que podemos tener gracias a una historia, a un cuento. Porque si una madre o un padre lee un cuento a un niño, a su niña, al final esa afectividad en la familia crecerá. También el aprendizaje que tiene el cuento a través de la moraleja y también el vocabulario. El proyecto que yo realizo en mi pueblo natal, que es donde nací, en Los Ralejos, pues se llama el proyecto de animación a la lectura desde los valores sociales. Y todas aquellas lecturas que yo le hago a los niños siempre reúnen un valor social. Cada día pues se trabaja la paz o se trabaja el amor. Me gustaría ser actor de mayor, porque yo vi un cuento de actores, La carta de amor. ¿Es un cuento? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque habla del amor. A mí me gustaría ser inventor, porque en un cuento que no me acuerdo cómo se llamaba, un niño quería ser inventor y lo consiguió. A eso me dedico, a vivir del cuento, además, de verdad, como se dice, ¿no? Y cuento cuentos desde 0 meses, que la gente dice, ¿0 meses? Sí, he tenido recién nacidos de 5 días que van a las sesiones de cuentos porque sus padres son muy entusiastas. Yo trabajo con objetos, es decir, que soy bastante visual. Entonces, a través de la estimulación de lo visual, de lo sonoro y de lo táctil especialmente en las primeras etapas de 0 a 3, logramos la atención del bebé. Podemos comenzar a hablar de las habilidades que les ayudan a desarrollar en el campo sobre todo de la comunicación, de la expresión oral, incluso de la expresión corporal, también el fomento de la imaginación y la fantasía. Pero el camino no ha sido fácil. Hoy 25 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pertenecen a la Asociación Tagoral, que reivindica la importancia de la lectura y la figura del cuentacuentos. El Festival Internacional de Cuentos de Los Hilos se gestó hace 25 años, hoy referente cultural del archipiélago. Pero en aquel momento el hablar de contar cuentos y como festival era algo extraño. Ha cambiado, ya se ha ido creyendo en una propuesta. Sueño ahora con unos callejones literarios llenos de cerámicas con textos literarios, ilustraciones. Principalmente destaco una actividad que realizo también aquí en mi pueblo, en Los Ralejos, que es el Museo de los Cuentos, que se lleva realizando más de 18 años. Mi primer proyecto, grande por así decirlo, y la verdad que hoy por hoy está consagrado y más de 3.000 niñas y niños se acercan hasta ese espacio cultural. Creadores que aseguran que el habla canaria y la influencia isleña está presente en sus obras, aunque la insularidad también tiene su coste. Tenemos que defender la dignidad, como mismo escribió García Márquez o como escribe un argentino empleando el vos querés, porque es nuestra manera de hablar y la literatura es un reflejo. En las ferias del libro del resto del Estado muchas veces no aparece lo que se ha publicado en Canarias y entonces es difícil que podamos competir. ¿Cuándo a un canario se le ha dado el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil? ¿Cuándo? Nunca. Al final, con la globalización, Canarias no está tan lejos. Está lejos, por ejemplo, a la hora de promocionar. Tú has puesto en una historia, a lo mejor, que los protagonistas van a bañarse a la playa de Bajamar. A los niños canarios les gusta muchísimo eso, pero a la vez, además, el libro se vende fuera. Una compañera que dice, es que eres tan canario, porque sí, a la hora de narrar cuentos, yo soy canario, es que no lo puedo evitar, entonces siempre intento introducir pues alguna palabra canaria, o algún deje, o alguna historia que nos contaban nuestras abuelas, nuestros abuelos. Venga, ¿seguimos? Sí. ¿Les puedo contar el final del cuento otra vez? Sí. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Ya lo han visto, lo fundamental que es que se inicie en la lectura desde bien pequeños y hay pues, muchos profesionales empeñados en que esto sí ocurra y que desciendan esos índices de baja lectura. Vamos a hablar esta mañana con Ana Muñoz, que es coordinadora del Plan de Comunicación y del Programa de Fomento a la Lectura de la Consejería de Educación. Ana Muñoz, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, bien hallada.
fundamental que los niños empiecen a leer desde bien temprano. Eso parece que es una máxima absolutamente asentada, pero no es tan fácil hacerlo, y más en este mundo en el que hay una competencia que no había hace unas décadas, que tenía con los nuevos formatos, los nuevos soportes, lo audiovisual que va desplazando a la lectura, ¿no? Efectivamente, no es fácil, a pesar de que el gran problema no parece estar en los primeros años, porque ahí las familias tienen claro que hay que leer con los niños, y el rato de lectura en familia se convierte además en un rato de placer que gusta muchísimo. Quizás en realidad lo que dicen los expertos es que los lectores se pierden más desde el momento en que los niños y niñas empiezan a leer solos funcionalmente, que viene a ser a los 7, 8 años. En ese momento, digamos que las familias entienden que ya la lectura es solitaria, y es cuando empiezan a perderse los lectores, por lo que bien comentas, Marta, estamos en una sociedad muy audiovisual, y la lectura, digamos, a un niño frente al resto de los estímulos igual no es lo que primero le atrae. Entonces, por una parte, efectivamente está la escuela, que tiene que seguir intentando mantener ese hábito y hacerlo crecer. Por otra parte, nuestra intención es que las familias también entiendan que leer en familia, que no tienen por qué significar leer en voz alta a los hijos, pero sí leer con ellos o comentar lo leído, puede permanecer siempre. Claro. Entonces, en realidad, ese enfoque de práctica social, de lectura y de escritura es el que modernamente se sigue en clase, en las aulas de nuestras islas, y es que la lectura no sea un hecho individual, un hecho solitario, sino que haya muchísima interacción a través de lo leído, y que por lo tanto haya transversalidad entre la oralidad, la escritura, la lectura, que los niños entiendan que leer es compartir, que la literatura es un lugar seguro, que no solo se lee literatura, pero también lo es, y que bueno, que al fin y al cabo hay un montón de formas de hacerlo. Cuanto más pequeños mejor, pero probablemente el problema no está solo en que a lo mejor no se les enganche desde pequeños, que los expertos dicen que no, que efectivamente hasta los 7, 8 años hay mucho hábito lector, sino que cuando empiecen a leer solos entendamos que ya no hace falta ni ayudarlos ni promocionar la lectura con ellos. Claro, y es fundamental que se aprenda a leer, no solo para tener mayor análisis crítico de todo lo que nos sucede, sino porque si no se sabe leer, si no se entiende lo que uno lee, da igual que leamos matemáticas, que leamos física, que no vamos a ser capaces de comprender el mensaje, y ahí está habiendo fallos también en muchos niños actualmente. Efectivamente, a pesar de que también tenemos que abrir una ventana al optimismo, así como seguimos un poco a la cola en las estadísticas con respecto a lectura, como bien hemos visto en el reportaje. Por ejemplo, la mejoría de Canarias con respecto tanto al territorio nacional como a la OCDE en las últimas pruebas lectoras indican una mejora de a lo mejor 35 puntos con respecto a la OCDE, cuando la media de mejora es 10 en el resto de los países, o de 20 en el territorio nacional, cuando la media está en torno a 6 puntos de mejora, con lo cual las iniciativas que se están llevando a cabo funcionan. Lo que ocurre es que partimos de un vagón de cola desde hace muchísimo tiempo, pero ese es el principio con el que se trabaja desde la Consejería de Educación y Universidades. Establecer proyectos que de verdad entiendan la transversalidad de la lectura, y que las bibliotecas escolares y el acceso a la lectura en la escuela no se lee solo por placer, sino que es la ventana al conocimiento. A través de la lectura es como dejamos preparados a los chicos para que aprendan sobre todo lo demás. Y también es fundamental que los docentes sean capaces de trasladar esa necesidad de leer, ese amor por la lectura, desde cualquiera de las asignaturas. Desde cuando se está hablando de historia, o se está hablando de arte o de dibujo, también pueden contribuir. Por eso es necesario también que se formen los docentes en este Efectivamente, la formación permanente del profesorado para nosotros es importantísimo. Precisamente hoy se inicia por primera vez lo que hemos llamado la acreditación para la mejora de la competencia comunicativa en los centros educativos de Canarias. Se le está dando importancia a un docente por centro para que sea el que a la vez, digamos, tenga la iniciativa de trasladar a sus compañeros desde una formación un poco más privilegiada que el resto, aunque por supuesto luego hay formación abierta a todos, que tenga la iniciativa de trasladar esa transversalidad de la comunicación, el cómo mejorar la lectura y todo lo que se puede hacer a través de la lectura desde todas las áreas y materias. Y en ese sentido, por ejemplo, el periodismo escolar está siendo una gran base para nosotros. Tenemos formación permanente, pero además proyectos instaurados tanto de radio escolar como de audiovisual escolar, como de prensa escrita, y sobre todo el de la radio. Marta, no sabes la alegría que nos está dando ver cómo en los centros educativos se utiliza pues para realmente hacer cristalizar el aprendizaje del alumno en torno a la lectura y a la comunicación. Ahora mismo precisamente va a salir un proyecto que
va a ceder equipos de radio a pues 200 centros escolares. Ya hay algunos en préstamo, pero 200 centros escolares, porque son tantos los centros educativos de Canarias que están utilizando la radio y el periodismo como contexto idóneo y adecuado para mejorar su lectura y su comunicación transversal, que merece la pena hacer ese esfuerzo. Estamos hablando de radio escolar, de importancia de medios de comunicación para que los niños también, a través de eso, pues mejoren su competencia lectora, pero hay otros proyectos que tiene la consejería destinados a precisamente a esto, que los niños canarios lean más. Efectivamente, lean más y lean más por Canarias. Es decir, veíamos el reportaje que me ha encantado y vemos a todos esos autores que hablan del oficio de escribir. Para nosotros es importantísimo que el alumnado, por el respeto a la cultura y al oficio de quienes escriben, los conozca directamente. Tenemos el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias, donde son los alumnos los que sorprenden a los escritores con sus trabajos creativos en torno a la lectura. Tenemos el programa Escribir como Lectores, de práctica social de lectura en el aula, y bueno, tenemos también la constelación de escritoras canarias para reivindicar la figura de un montón de mujeres que ahora, en la actualidad, pero también a lo largo de la historia, han escrito en Canarias y no han tenido la posibilidad de que su obra se conozca como merece. De esa manera también queremos luchar por el respeto al oficio de escribir, contra el pirateo de la cultura, que en los tiempos que corren es quizás también pues una lacra, y porque el alumnado no solo adquiera el gusto por leer, sino también por escribir. Por ganas que no sean, ¿no? Desde luego. Desde la consejería, porque ponen muchas llaves en la mano de los propios alumnos y de los profesores para lograr que se lea. Quizá luego pues está la realidad. Yo no sé si a lo mejor tenemos una idea distorsionada de lo poco que leen los adolescentes. De la experiencia de Ana Muñoz, leen más de lo que podemos pensar que leen. Leen más, lo que pasa es que a lo mejor no leen libro físico en papel. O sea, nuestra obsesión es que lean en multiformato, porque nos tenemos que adaptar a ellos. Es decir, no podemos perder el tren, no podemos decir por querer hacerlo a la manera que nosotros pensábamos que se hacía o que hemos hecho. Vamos a contar cuánto o cómo leen a partir de nuestra perspectiva. Hay que adaptarse, pero no están leyendo menos y están leyendo mejor. Y sobre todo te digo, todas estas iniciativas, al fin y al cabo la consejería les da el empujón, pero de verdad que es una gozada trabajar en el lugar en el que me encuentro, porque al final es donde te llega el resultado de todo ese trabajo en el aula, con el alumnado y con el profesorado, que no sabes qué maravillas hace en torno a la lectura. Lo que ocurre es que efectivamente no es una cuestión generalizada, o partíamos de una situación de base un poquito más complicada, pero vamos, en principio yo soy optimista, y de hecho no cejamos en esfuerzos. No es que las bibliotecas escolares sean un lugar, no es que las bibliotecas escolares sean una colección, son un centro de dinamización, pero aún así también, por supuesto, es responsabilidad de la administración dotarlos de recursos y de lugares idóneos para que esa dinamización, que el profesorado sabe hacer muy bien, siga avanzando. Bueno, pues Ana Muñoz, que es la coordinadora del Plan de Comunicación y de Programa del Fomento a la Lectura de la Consejería, nos ha quedado corto. En otra ocasión volveremos a hablar de lectura. Ha sido un placer, muchas gracias.